a los refugiados y migrantes. Margarita Ducci, directora ejecutiva del de la red Pacto Global, está con nosotros aquí en el estudio para hablar de este tema que nos pareció muy interesante para conocer más datos. Margarita, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Igualmente, muchas felicidades al Día de la Radio. Sí, pues aquí estamos, hemos recibido saludos todo el día. Y nos acordábamos, todo el mundo se acuerda, le contaba a Margarita de esto de que antes había solo una radio, pero bueno, esa es una costumbre que se cambió el 2000. Antigua tradición. Antigua tradición. Bueno, Margarita, ¿cuál es la dinámica? ¿Por qué se instituye este Día Internacional de la Paz? Y hay este énfasis, refugiados y migrantes, un tema que es particularmente importante en el Chile de hoy. Sí, tal como decías recién, efectivamente, este día se instituyó en el año 1981, haciendo un llamado a todas las naciones a centrarse en la paz, a pensar en la paz, a ver cómo se puede contribuir a poner fin a todos los conflictos en el mundo. Y hoy día se piensa en ese sentido, en un sentido mucho más amplio de paz, porque no es solamente evitar los grandes conflictos, tal como tú lo has mencionado, sino también lograr que los países, las naciones, los distintos pueblos tengan en su interior también una situación mucho más tranquila, mucho más resueltos sus problemas básicos, lo cual produce efectivamente una paz social, una paz de todos, un entendimiento, una convivencia de mejor calidad. Porque efectivamente una vez que se han resuelto los problemas. Tú ves que los problemas en el mundo, tal como se vio años atrás en España con los indignados, se empezó a hacer común esto de que la gente reclamara por todo, ¿no? Por cualquier cosa, y lo hemos visto también en nuestro país. Eso es una insatisfacción permanente. Correcto. Respecto a distintas situaciones. Eso también es parte de la paz, es parte de buscar esta paz. Y como tú decías, la paz, el secretario general para este año, con este lema de Juntos por la Paz, Respeto, Seguridad y Dignidad para Todos, se ha hecho énfasis en el tema de los refugiados que hoy están en todas partes. También lo hemos visto como un fenómeno en nuestro país que antes no se daba, de recibir muchos inmigrantes y de ser inclusivos, de integrarlos, de atender sus necesidades básicas, de incorporarlos a la sociedad nuestra también. ¿Cómo has visto Chile en ese contexto, en la forma de recibir migrantes, refugiados y además integrarlos a la comunidad? Bueno, nosotros este año como Pacto Global, justamente en uno de nuestros encuentros, convocamos este tema de la migración y lo que ha significado el fenómeno en Chile. Y es muy importante ver esto como un aspecto positivo, que si bien conlleva algunos temas de los cuales hay que hacerse cargo, porque hay que hacerse cargo de sus necesidades y de que estén cubiertos. Fundamentalmente esta integración de personas diversas, de personas distintas, de distintas culturas, enriquece la sociedad y también contribuye a la economía. Y hay que mirarlo desde ese punto de vista. Entonces, aquí se requiere una cultura de todos nosotros en que incorporemos este hecho como algo parte de la vida en el país. Un país mucho más diverso, mucho más abierto, mucho más global. Pero que sepamos también atender esas necesidades de buena manera. Yo creo que estamos haciendo un avance. Sí, le voy a preguntar eso. ¿Considera que ha habido un avance? Porque el tema cultural es difícil evaluarlo, ¿no? En términos de las velocidades que se van generando. Toma muchísimo tiempo. Claro. Construir una cultura toma mucho tiempo. Claro. Parte desde la educación, parte desde el colegio, de los niños, que vean sus compañeros distintos y que los integren, que eso evolucione también hacia distintas generaciones y se incorporen todos los niveles de la vida. Probablemente además, Margarita, estamos conversando, ustedes escuchan a Margarita Ducci, directora ejecutiva de Red Pacto Global. Probablemente el tema de los migrantes y los refugiados también, bueno, que son cosas distintas, al final terminan en la práctica lo mismo, pero de manera insospechada se transformó en uno de los grandes problemas de la humanidad hoy día, particularmente algunas naciones del mundo occidental, ¿no? Sí, justamente el secretario general de Naciones Unidas actual, Antonio Guterres, de nacionalidad portuguesa, él es experto en este tema. De hecho, venía de la Oficina de Naciones Unidas de Refugiados. Entonces, justamente por ser un problema tan actual, tan coyuntural, es que se le eligió probablemente a él. Era uno de los candidatos favoritos, desde luego, por esa especialidad que tiene. Y por eso le ha puesto también el acento en este tema. Estaba viendo algunos, mira, sin saber que íbamos a hablar de este día, pero ayer hubo unos datos que entregó Adimark sobre los chilenos y los migrantes, los tengo acá, mira. Dice, según el estudio, los chilenos nos consideramos tolerantes en lo racial, étnico, social, siendo los más tolerantes, según estos datos de Adimark,
entre los 35 y 54 años. A ver, otro de los datos que se destaca del estudio es que el 50% de los entrevistados está de acuerdo con la migración, sobre todo las personas con mayor poder adquisitivo. Ahí hay un punto de inflexión, me parece, dando cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Efectivamente. Muchas veces para algunos el tema de los inmigrantes es visto como una parte de personas que toman una parte de la fuerza laboral que quizás estaría destinada para los chilenos, pero en la práctica no es tan así. O sea, hoy día se están produciendo tipos de trabajo que hoy día no hay chilenos que estén dispuestos a hacerlo, y vemos muchas veces inmigrantes que están realizando esas tareas. Pero también hay inmigrantes a todos los niveles, a niveles ejecutivos y profesionales. Hemos recibido perfiles extraordinarios de personas muy bien preparadas también. ¿Cuál es la dinámica que ustedes observan respecto de este objetivo? Estoy viendo acá 16 del PNUD, paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Eso tiene que ver también con la consolidación de la democracia, Margarita, en los diferentes países? ¿O con una dinámica, si tú quieres, perdón el concepto, más internacionalista, digamos, más en un sentido global? Mira, me gustaría partir por decir que hablar un poco de dónde nacen estos objetivos de desarrollo sostenible. El mundo venía trabajando a través de Naciones Unidas con los objetivos del milenio hasta el año 2015, que eran 8, y que eran enfocados más bien a objetivos muy básicos, especialmente para los países subdesarrollados, como, por ejemplo, eliminar el SIDA, la mortalidad de las madres con el nacimiento de los hijos, etcétera. En ese momento Naciones Unidas se dio cuenta, antes del 2015, como el 2013, que era una agenda muy restringida, que países desarrollados no avanzaban en esta línea, y se empezó a discutir cómo crear una agenda mundial con verdaderos objetivos que fueran válidos para todo el mundo. De ahí nació esta agenda con 17 objetivos, que son los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tal como tú decías, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo lidera en cada uno de los países. Nosotros, como Pacto Global, Iniciativa de Naciones Unidas para la Sostenibilidad, somos el articulador con la empresa privada, es decir, procuramos que se cuantifique y se motive a cuánto es el aporte que hacen también las empresas en estos objetivos. Y dentro de estos objetivos, que son 17, está el 16, que apunta justamente a justicia, paz e instituciones sólidas. Y es, en lo más amplio de la palabra, está pensado desde la paz que se genera al interior de un país, al interior de un pueblo, en que cuando están resueltas sus necesidades básicas, cuando hay armonía, cuando hay un crecimiento sostenible, en que se armoniza bien la parte económica, la parte del cuidado medioambiental y el cuidado social, esto evoluciona de buena manera y produce paz. Por lo tanto, ese objetivo aborda temas, por ejemplo, como los gobiernos corporativos, cómo deben formarse, aborda temas como el acceso a la justicia para todos los pueblos, pero también aborda temas como la lucha contra la corrupción, por ejemplo, que es un flagelo importante. Claro. Que también hace que se perturbe el orden en que deben funcionar las cosas en el mundo, y también se vayan fuentes de ingresos a donde no deberían ir, y donde justamente deberían ir es a resolver los problemas de las personas menos favorecidas. ¿Y somos o en camino de ser un país pacífico, asumiendo un poco ese lineamiento? Bueno, depende siempre del nivel en que nos comparemos. Evidentemente que comparado con otros países donde realmente hoy día hay grandes conflictos, es un país bastante pacífico. Vez, claro. Tenemos indudablemente algunos problemas latentes, tenemos un tema pendiente con Bolivia, tenemos el tema interno de la Araucanía que no está resuelto, entonces podemos decir que tenemos temas a resolver, no hay duda. ¿Cómo se enfrentan estos grandes principios? Me parece que nadie puede discrepar, ¿cierto, Margarita, a la hora de la construcción de la sociedad y todo? Yo te escucho y me puse a pensar en el presidente Trump, que llega a él, digamos, y claro, están estos principios generales que insisto, yo creo que nadie no puede adherir, pero aparece este señor aplicando poco menos que, ayer lo conversamos acá en el programa, claro, un concepto personal de lo que son la soberanía de los países, amenaza con destruir un país entero, amenaza con intervenir militarmente en Venezuela, no sé. ¿Qué pasa con esos conceptos, con estos consensos mundiales? Y estos liderazgos, sobre todo liderazgos de países tan importantes como Estados Unidos, pero por extensión me parece que se pueden replicar en montones de partes.
Bueno, no cabe duda, o sea, su particular forma de gobernar es observada por todo el mundo, yo creo, y hoy día especialmente desde Naciones Unidas, donde él ha estado y ha hablado y se ha referido a los temas mundiales, creo que está muy muy observado, muy criticado, muy ahí a la espera de qué va a pasar. Países muy afectados por su política, como el caso de México, por ejemplo, ¿no es cierto? Que hoy día está además muy atribulado con el terrible sismo que hubo en estos días, el segundo. Entonces, sí, hay con la negación, por ejemplo, el tema del cambio climático, que ha sido también un factor bastante fuerte, el desligarse del Acuerdo de París, acuerdo en que Estados Unidos estaba comprometido. Cuando estamos viendo los efectos de lo que ha producido el cambio climático y está produciendo en el mundo, es difícil de comprender, de verdad es difícil de comprender. Es difícil de sostener. Pero él también hay que pensar que él ganó las elecciones en Estados Unidos porque puso a América primero. Exactamente. Entonces, una gran cantidad de gente de Estados Unidos ha pensado que es el momento como de defender su propia integridad como país, su propio crecimiento como país, ya que durante décadas, durante años ha venido apoyando a Estados Unidos actuando en el mundo, en el resto del mundo, ¿no es cierto? Allí donde había conflicto, ahí estaba Estados Unidos. Dejar un poco ese rol. Claro, lo que pasa es que yo lo citaba él probablemente como la figura más destacada, pero estaba pensando en general en los diferentes países cuando llegan este tipo de liderazgo, bueno, se supone que con apoyo ciudadano, estoy pensando en los países, bueno, democráticos evidentemente, y cómo consolidar estos principios, digamos, que quieren volverse universales y ojalá permanentes también, ¿no? Quieren volverse universales y permanentes, pero yo creo que eso toma bastante tiempo entre que esto se difunda, se comprenda. Creo que tiene que ser un proceso, lleva apenas 2 años. Incluso en Chile yo creo que todavía se conoce poco. Chile este año, por ejemplo, en Naciones Unidas entregó su primer informe voluntario respecto al avance de cómo está respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El año pasado el gobierno creó el Consejo para la Implementación de la Agenda 2030, que está liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, participa el de Economía, el de Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social actúa como organismo técnico, y se entregó el avance que Chile ha venido haciendo en estos 17 ODS, pero por supuesto que hay muchísimo camino por recorrer. Y entre las cosas que hay que hacer es crear mayor conciencia a todos los niveles. Este año, por ejemplo, en noviembre, se va a realizar en Chile la culminación de un concurso que se llama Concausa, que lo promueve justamente CEPAL, UNICEF, y está participando la Fundación Caserta, fundación que se dedica a la educación integral. Se ha realizado este concurso dentro de toda América Latina y han participado jóvenes de entre 15 y 17 años con iniciativas en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ya han mandado sus proyectos acompañados de videos donde explican qué están haciendo, y es realmente notable cómo jóvenes en distintas partes del mundo, en comunidades alejadas, están trabajando por esas comunidades, por mejorar el acceso a la educación, por producir cohesión social con las distintas personas, por trabajar en la equidad de género en sus comunidades, integración de la mujer, en muchos aspectos diferentes, niños que están trabajando. Yo creo que ese tipo de acciones va produciendo mucha concientización de que tenemos que trabajar en pro de esa agenda. Creo que el hecho de tener una agenda común para todo el mundo es un gran tema, porque eso hace que todos los aspectos se integren y se ordenen y se prioricen de una manera similar. Evidentemente esta agenda tiene que ser repetida en cada país, determinar claro. cuáles son sus metas. Es diferente independiente del gobierno de turno, me imagino, ¿no? Claro. Claro, que sean políticas más de no, Estado, totalmente, ¿verdad? Tienen que ser trascender más allá de los gobiernos de turno, ser temas de Estado más que de gobierno. Y con paciencia, ¿no? Con lo que hablábamos al principio, de largo plazo. El cambio cultural a veces se demora, pero se queda. Claro, y es muy difícil también en cada país establecer en qué nivel se está. Por ejemplo, determinar las cifras correctas de cómo está hoy día la fotografía de la situación, ¿no es cierto? Cómo está el nivel de la pobreza, qué tenemos que hacer para mejorar, en cuántos años más, a qué podemos llegar y en cuánto tiempo, qué acciones hay que hacer. Determinar y planificar todo eso es una parte compleja. Y después ya ejecutarlo, por supuesto.
Bueno, igual noble su objetivo, es una tarea compleja, pero noble su objetivo. Margarita Duche, directora ejecutiva de la red Pacto Global, nos estaba, comentando respecto de estos desafíos pendientes, respecto de este Día Internacional de la Paz y los objetivos que busca. Margarita, muchas gracias por haber venido al programa. Encantada. Muy amable. Muchas gracias.